Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post ilustra su primera página con una fotografía donde vemos a una fila de milicianos fuertemente armados. Son milicianos del Talibán, allá en la población de Nawa, en Afganistán. La guerra de Afganistán toma un giro brutal. Se van las fuerzas de los Estados Unidos, se reducen los bombardeos y los talibanes se mueven hacia las áreas urbanas. Por otra parte, viniendo a la situación doméstica, el gran titular del Washington Post nos dice Biden a punto de dar una concesión en el tema de los impuestos y la infraestructura. El presidente Biden dio señas en una reunión privada el día miércoles que él podría abrirse a una revisión significativa en el tamaño del paquete de infraestructura y cómo sería pagado. Esto para lograr el apoyo republicano. Estamos hablando del plan por $1 billón de dólares en nuevos gastos y financiamiento a través de cambios en el impuesto. Y el grueso se iba a recaer sobre las grandes corporaciones, pero el presidente Biden, tratando de que esto siga adelante, pues está dispuesto a hacer cambios significativos. Esto también lo destaca en su primera página el diario The New York Times y nos muestra 3 mapas donde vemos cómo se ha ido ralentando el proceso de vacunación en los Estados Unidos. Hablando de la vacunación, Associated Press informa que Estados Unidos donará a países 25 millones de vacunas contra el COVID-19. El presidente Biden anunció que Estados Unidos donará en breve un primer lote de 25 millones de vacunas contra el COVID a otros países a través del programa COVAX de Naciones Unidas, prometiendo reforzar la capacidad de vacunación en Centro y Suramérica, Asia, África y otras regiones en un momento de fuerte escasez de vacunas en el mundo y con abasto más que suficiente en el territorio de los Estados Unidos. Por otra parte, tenemos en informaciones de Estados Unidos que el presidente Biden ordena a agencias reforzar medidas anticorrupción. El presidente ordenó ayer al gobierno federal que eleve las medidas anticorrupción como un tema central de la política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Un informe elaborado en base a un examen de todas las agencias del gobierno y que será entregado en 6 meses, recomendará formas de fortalecer la lucha contra la corrupción. El memorando presidencial solicita a las agencias identificar cómo pueden mejorar la recopilación de inteligencia y combatir las actividades financieras ilícitas. Además, reafirma el compromiso de Washington de sancionar o emprender acciones legales contra los involucrados en la corrupción. Instruye a las agencias para que trabajen con organizaciones internacionales para abordar el problema y enfatiza las medidas de cumplimiento en los programas de asistencia exterior. En un comunicado, Biden dijo que luchar contra la corrupción es una misión para el mundo entero. En temas científicos, tengo acá una noticia interesante. Una droga experimental que emite radiación directamente a las células tumorales parece aumentar las probabilidades de supervivencia entre hombres con cáncer avanzado de próstata. Son pocas las drogas de esa clase aprobadas hasta ahora, pero el método podría utilizarse para tratar a enfermos con otros cánceres difíciles de alcanzar o inoperables. El estudio investigó una nueva clase de medicamentos llamados radiofármacos, drogas que emiten radiación directamente a las células cancerosas. La droga, en este caso, es una molécula con 2 componentes, un rastreador y un exterminador del cáncer. Billones de estas moléculas rastrean las células cancerosas y se acoplan a los receptores proteicos en la membrana celular. La carga útil emite radiación que ataca las células tumorales a su alcance.
Se pueden tratar tumores que no se ven, donde quiera que pueda ir. La droga puede alcanzar las células tumorales, dijo el doctor Frank Lin, quien no participó del estudio, pero dirige una división del Instituto Nacional del Cáncer que ayuda a estos medicamentos. Yendo a la información internacional, la presidencia de Rusia, el Kremlin, ha afirmado hoy, viernes, que difícilmente pueden esperarse avances en la reunión que celebrarán el 16 de junio en Ginebra los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, respectivamente, debido a las tensiones y las diferencias bilaterales. Las discrepancias y hasta los momentos conflictivos en las relaciones entre las dos partes son de tal envergadura que difícilmente cabe esperar un avance hacia el entendimiento, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Canal 1. Y una noticia lamentable, terrible, que nos llega desde Florida. Escuche usted, Deltona, Florida. Un juez ordenó el jueves que un niño de 12 años quede detenido por 21 días en una instalación de arrestos en espera de una audiencia este mes, 2 días después de que él y una niña de 14 años irrumpieron en una casa donde encontraron armas de fuego y balas y dispararon contra policías en un tiroteo que terminó con la niña herida. En una audiencia virtual, el juez Michael Olfinger le dijo al niño que enfrentaba cargos de intento de asesinato de un agente del orden y robo armado de morada. He revisado el reporte de arresto y basado en mi examen existe causa probable de que esos actos ocurrieron y de que eres la persona que los cometió, le dijo el juez Olfinger al niño de apenas 12 años. El juez nombró a un abogado público para representar al niño, quien mantuvo silencio y se vio ligeramente aturdido en la audiencia de 7 minutos. Poco antes, el hogar para niños del que los niños escaparon antes de enfrascarse en un tiroteo con la policía, anunció que dejará de aceptar a niños de conducta riesgosa. La niña de 14 años y el niño de 12 dejaron el hogar para niños Florida United Methodist el martes y se metieron en una casa donde encontraron armas de fuego y balas, dijo el sheriff Mike Chitwood. Comenzaron a disparar contra agentes del condado Volusia que estaban buscándoles. Los agentes finalmente balearon e hirieron a la niña, que se encontraba estable tras una cirugía. Dios, increíble. El reloj indica en este momento las 7:19 de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular dice: Venezuela quedó excluida de los países que recibirán vacunas donadas por Estados Unidos. El 75% se entregará por medio del mecanismo COVAX. El presidente Joe Biden informó en un comunicado que comenzará la distribución de los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otras naciones. 7 millones se destinarán a Asia, 5 millones a África y más de 6 millones a países socios de América Latina, entre los cuales no está Venezuela. El mandatario aseguró que el objetivo de su gobierno es salvar vidas y acabar con el COVID-19, en ningún caso obtener favores. Comillas. Mientras esta pandemia se prolongue en cualquier parte del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable. Estamos comprometidos a brindar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa. Ante esto reacciona el dictador Maduro. Nicolás Maduro criticó ayer que el gobierno de Estados Unidos, donde vacunas al mundo y excluyes al país caribeño con el que mantiene un pulso y una enemistad manifiesta desde hace años. Acaba de declarar James Story, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que despacha desde Colombia, que el gobierno de Joe Biden va a donar vacunas al mundo, pero que a Venezuela no le va a donar vacunas, dijo Maduro durante un acto gubernamental para promocionar la agroindustria en el país. Y ya que mencionamos a James Story, hay otra información que tiene que ver con él directamente. A ver, ahora se me ha perdido la información de James Story.
Aquí la estoy buscando, ya la voy a encontrar. En fin. Sería una mala idea levantar sanciones a cambio de nada, dice Story. El embajador de Estados Unidos para Venezuela reiteró que Estados Unidos apoya la búsqueda de una fórmula para lograr las condiciones mínimas que garanticen una salida pacífica y constitucional a la crisis política en Venezuela con el apoyo de la comunidad internacional. Esto lo reiteró en el día de ayer. Dice, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a evaluar el levantamiento de sanciones a la administración de Maduro si hay una negociación y un proceso de restauración de la democracia en el país. Estamos dispuestos a evaluar las sanciones, siempre y cuando haya una negociación y un acuerdo entre venezolanos y exista un proceso de restauración de la democracia en el país. Sería una mala idea levantar sanciones a cambio de nada. Cita textual para James Story. A propósito de el proceso de negociación, tengo que Juan Guaidó ha dicho México podría ser una potencial sede para un nuevo proceso de negociación. Juan Guaidó señala que México es una potencial sede para albergar el nuevo proceso. Aclaró que están evaluándolo y que así como está México, también podría ser Noruega. Para la oposición es indiferente la sede, puntualizó Juan Guaidó. Regreso a la primera página del diario El Nacional, donde leo que misión de la Unión Interparlamentaria vendrá a Venezuela del 21 al 25 de junio. Recibieron doble invitación. Tanto Juan Guaidó como Jorge Rodríguez habían solicitado la presencia de una delegación de la UIP, la Unión Interparlamentaria Mundial. El organismo internacional estudió la invitación y consideró oportuno viajar a Venezuela. El grupo estará encabezado por el presidente del organismo, Duarte Pacheco, y lo integrarán 3 miembros más del Comité Ejecutivo y 2 del Comité de los Derechos Humanos. La Unión Interparlamentaria pidió colaboración para que puedan ingresar y desplazarse libremente, así como reunirse con todos los interlocutores que consideren necesario. Regresando al tema del COVID, Yaracuy y Falcón son los estados con mayor número de contagios. De los 1.188 nuevos casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria reportados el miércoles por Freddy Yáñez, ministro de Comunicación del régimen, 251 correspondieron a Yaracuy, 186 a Falcón, seguidos por el Zulia, 135, Barinas, 99, Apure, 91, y el estado La Guaira, como se empeñan estos en llamarlo, aunque sigue siendo para todos el estado Vargas, con 99. En definitiva, según un despacho de la agencia EFE, Venezuela acumula 238.013 contagios y 2.689 muertes por COVID-19. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente Joe Biden va a iniciar una gira muy importante por Europa. Tendrá encuentros de realmente peso y envergadura. Irá al Reino Unido, donde se entrevistará, como es de rigor, con la reina Isabel, quien sigue allí pues de pie dando la batalla, ¿no? Ya es toda una hazaña no solo en la monarquía y en la diplomacia, sino también, como decía Urlar Pietri, una hazaña biológica. Se reunirá con el polémico Boris Johnson. También tiene previsto reunirse con Recep Tayyip Erdogan, el autoritario líder turco, con el cual no todo ha ido de la mejor manera. Y la ansiada cumbre en Ginebra con Vladimir Putin. Hay expectativas. ¿Qué puede ocurrir allí? Los analistas dicen que en todos los encuentros que ha tenido Putin con otros presidentes de Estados Unidos, a la salida nunca ha habido nada en concreto. Y la última reunión, que fue con Donald Trump, con quien aparentemente se llevaba muy bien, o en todo caso le caía muy bien al norteamericano, fue a puertas cerradas y no se hicieron mayores anuncios.
Evidentemente los encuentros serán a puertas cerradas, pero siempre hay después un anuncio, siempre hay después una rueda de prensa para informar de los alcances. En este caso, pues cada vez se reducen más las expectativas. Mientras más nos acercamos a la fecha, menos expectativas hay. Hoy, viernes 4, nos llega esta información desde Moscú. El Kremlin ha afirmado hoy viernes que difícilmente pueden esperarse avances en la reunión que celebrarán el 16 de junio en Ginebra los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden respectivamente, debido a las tensiones y las diferencias bilaterales. Las discrepancias y hasta los momentos conflictivos en las relaciones entre las dos partes son de tal envergadura que difícilmente cabe esperar un avance hacia el entendimiento, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, ha subrayado que a veces es útil también ponerse de acuerdo en qué hay desacuerdo, y ha incidido en que brinda a los dos presidentes la oportunidad de abordar directamente todas las cuestiones y las discrepancias. Cada cual, sigue el portavoz, planteará los temas que considera prioritarios para su país. La reunión tendrá lugar en medio de las tensiones en Ucrania y tras el encontronazo que supusieron en marzo unas declaraciones de Biden en las que tildó a Putin de asesino, a lo que el mandatario ruso pidió a su homólogo que las personas siempre proyectan en otros lo que piensan de sí mismas. Veremos.